Hola, muy buenas noches. ¿Qué ofrecen los partidos políticos en sus programas para mejorar los servicios públicos? ¿Qué tienen que decir sobre la sanidad, la educación o la dependencia? En el debate de esta noche vamos a preguntárselo, vamos a escuchar sus propuestas sobre lo que más los afecta. Por eso no pueden perderse hoy este programa. Este debate pretende ayudarles a formarse una opinión sobre las diferentes ofertas programáticas desde la pluralidad, con todas las voces y con los candidatos designados por las formaciones con representación parlamentaria y de aquellos considerados como grupos políticos significativos. Así que paso ya a presentárselos. Carmen Lamana, candidata número 2 por Sevilla de UPyD. Buenas noches. Namaste. Y bienvenida. Vamos a empezar ya, vamos con el primer bloque de la noche. Empezamos hablando de educación, un tema siempre en el centro del debate, una cuestión muy sensible para todos, no solo por su financiación. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la religión, el bilingüismo, el profesorado. Empezamos a escuchar propuestas. Turno para UPyD. Buenas noches. Para UPyD los servicios esenciales que en época de crisis hay que mantener y para los que no se debe de recortar son de sentido común y de sensibilidad. Educación, sanidad y asuntos sociales, por supuesto, con la dependencia. Pero es que con educación, además, recortar en tiempos de crisis es absurdo y además nos parece una monstruosidad porque las necesidades educacionales son las mismas, estemos en época de crisis o estemos en época de esplendor. Nuestros niños necesitan la misma educación. No podemos sacrificar una generación que por el hecho de haberse formado en una época en la que había crisis van a estar en desventaja con respecto a otras generaciones. Con esto vamos a conseguir que una generación esté en desventaja con el resto, cuando la educación tiene que ser pública y, por supuesto, universal, para todos igual, y hay que evitar precisamente las desigualdades. Andalucía precisamente está a la cola en esto, en educación, y durante todos estos años no ha sido capaz nuestro gobierno andaluz de ponernos el alto. Y no vale decir que es porque nos recorta el Estado central. UPyD. Sí. Sí, bueno, una educación tiene que ser universal, pública, de calidad y, por supuesto, igual para todos. No tiene que estar al margen de los vaivenes políticos y no estar con estos continuos cambios del sistema educativo cada vez que cambia el color político. Pero es que, además, la educación universal y pública es una herramienta de igualdad. Perdón, es para erradicar las desigualdades, porque antiguamente, dependiendo de cómo eran las familias, si eran más desfavorecidas o menos, las familias más desfavorecidas estaban condenadas a seguir el destino de sus padres y de sus abuelos. Sin embargo, la educación pública lo que ha permitido es que todos tengan las mismas oportunidades. Sin embargo, estamos viendo de que hay desigualdades. Pero es que el informe PISA lo que ha demostrado es que las desigualdades vienen más dadas, en lugar de por estratos sociales, por cuestiones de comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como la de Andalucía que están a la cola. Por ejemplo, con respecto al País Vasco hay una diferencia de 1,5 cursos académicamente y es que hay una inversión de una diferencia de 5.000 euros por alumno. Y esto es lo que no puede ser. El problema es que en Andalucía estamos a la cola y no ha habido tiempo para ponernos arriba. Gracias, señora Lamana. Adelante, UPyD. Sí, el problema de la educación, en realidad, es que es el problema la educación, no es una solución, es un problema. No puede ser que se nos esté recortando en educación para hacer caja, para paliar el déficit que ellos mismos son los que han generado. Entonces estamos echando sobre las espaldas de los ciudadanos y de la educación, sacrificando la educación de nuestros hijos, precisamente porque ellos han creado un déficit. Entonces, ahora mismo la situación que tenemos en Andalucía con respecto a la educación es terrible porque, como decía antes, estamos como 1 curso por medio de diferencia de unos con otros. Entonces, para paliar estas diferencias generacionales por culpa de la crisis, nosotros proponemos que las partidas que vayan destinadas presupuestarias a educación se blinden y ni siquiera en tiempos de crisis se puedan recortar. Y para paliar esas desigualdades que estamos viviendo con respecto a las comunidades autónomas, proponemos que se devuelvan las competencias al Estado central y que la gestión se quede solo en las comunidades autónomas, para que todos tengamos los mismos criterios y todos seamos iguales. La compañera tertuliana o debatiente del PSOE dice que hace 30 años estábamos peor que ahora en educación. Hace 30 años Andalucía estaba a la cola y ahora también, luego no hemos avanzado. Ni siquiera cuando el gobierno central era del mismo color político que el de Andalucía, tampoco es que nos pusiéramos el primero en el ranking, con lo cual la gestión de Andalucía es igual de nefasta, esté quien esté en el gobierno central. Pero cuando hablamos de educación no hablamos solo de educación en sentido académico, sino también a los niños los tenemos que educar en una formación integral, también en cultura, que nos parece que es la expresión que se enfrenta al embrutecimiento de la sociedad, y también en valores, porque ahora nuestros hijos se enfrentan a una sociedad mucho más diversa a la que nos enfrentamos nosotros y las de nuestros padres. Entonces, valores para la tolerancia a esa diversidad de distintas nacionalidades, de distintas razas, de distintas orientaciones sexuales. Esta formación
formación también la tiene que favorecer los colegios, no solo las familias, que por supuesto también. Nosotros proponemos una evaluación de los centros continuada y con todos los mismos criterios para toda España. UPyD. Sí, bueno, lo mismo que hemos dicho de educación podemos decir de sanidad. Tratar de ajustar el déficit a costa de la salud de las familias nos parece una inmoralidad. Habrá donde recortar en duplicidades, en gastos superfluos, en consejos de asesores, en consejos que no sé para qué necesitan tantos asesores, con lo mal que lo hacen. Pero es que esto lo que demuestra es una falta de voluntad por preocuparse y por ocuparse de las verdaderas necesidades de las familias. Parece que solo se preocupan de las necesidades de ellos y de mantener ese chiringuito que no es eso para lo que nosotros pagamos nuestros impuestos. Pero es que las desigualdades de la sanidad, que además no debe distinguir de nacionalidades ni de situaciones administrativas, se producen también por el tema de las autonomías. Andalucía está también a la cola, no tiene las mismas prestaciones de servicios que tienen otras comunidades autónomas. Pero es que además hay diferencias también entre centros de salud. Dependiendo de dónde vivan los vecinos, tienen unas prestaciones o tienen derecho a otras y a otras carencias. Y estas son las desigualdades que una sanidad universal no debe admitir. Sí, la sanidad no solo está conformada por material sanitario o por camas, sino que además es un servicio que está prestado por personas, por los profesionales sanitarios. Y los recortes que ha habido en Andalucía no solo se han ceñido a la reducción de camas, como decía la compañera del PP, sino que además también se ha reducido plantilla y se han reducido sus derechos, incluso sus garantías. Sobrecargar de trabajo a los profesionales sanitarios no solo va en detrimento de su propia salud, sino además en detrimento de la prestación del servicio. Además, aquí en Andalucía tenemos el gran problema de los trabajadores laborales eventuales que son estructurales. Entonces, esa precariedad en el trabajo que tienen estos trabajadores también redunda en negativo en la prestación del servicio. Darle estabilidad a las personas y buenas condiciones de trabajo a quienes prestan un servicio, eso redunda en el funcionamiento de este servicio para que sea mucho más positivo, tenga un mejor rendimiento y sobre todo para que los pacientes estén mucho mejor atendidos. La estabilidad en el laboral es fundamental para el servicio. Es el turno para UPyD. Sí, hemos hablado de las desigualdades que se están produciendo entre los distintos territorios, lo cual nos parece que es inaceptable y por esa razón nosotros proponemos que se devuelvan las competencias al Estado central para que se aplique el mismo sistema sanitario para todos los territorios, para que no haya esas desigualdades, que por el hecho de residir en Andalucía tengamos que tener unos servicios más precarios que en otras comunidades autónomas. También apostamos por un pacto por la sanidad con un máximo consenso. El otro día hubo unos encuentros por la sanidad en la que estuvieron todos los partidos políticos, bueno, todos no, el PP no estuvo, no sé si es que gozan de muy buena salud, tampoco estuvo Ciudadanos, no sé si es que estarían pescando, pero la cuestión es que nosotros sí queremos un pacto por la sanidad para que todos podamos tener las mismas oportunidades, porque la salud al fin y al cabo es para todos igual. También queremos que en las cuentas haya una auditoría anual y por supuesto que haya transparencia para poder saber nosotros realmente dónde se gasta nuestro dinero. Bueno, para nosotros que en sanidad, como decía al principio, se haya recortado nos parece una inmoralidad, porque tanto en tiempo de crisis como en tiempo de bonanza la salud es lo primero y además da igual que estemos o no en crisis, vamos a tener las mismas necesidades. Pero es que además también ocurre que existen otro tipo de disfunciones, como por ejemplo decía la compañera de Ciudadanos, que es absurdo que para pasar de una comunidad autónoma tengamos unos trámites más complicados que para pasar de un país a otro. Entonces nosotros proponemos la tarjeta sanitaria única que nos permita esa movilidad dentro de nuestro propio país. Antes hablaba de la transparencia y las auditorías en las cuentas. La transparencia es la herramienta que nos permite controlar a los poderes públicos. Es la herramienta que previene la corrupción en sus dos vertientes, tanto en la inmoral como en la ilegal. Si no tenemos transparencia en las instituciones, si no sabemos a dónde va nuestro dinero, nosotros no podemos tener ese control, que además tenemos que tenerlo porque para eso les hemos votado y para eso es nuestro dinero. Gracias. Vamos a continuar. Enseguida hablamos de dependencia y de otros servicios sociales, pero vamos a tomarnos un pequeño respiro. Nada, de pocos minutos y enseguida volvemos para seguir debatiendo.